Sin Línea MX. Ustedes están escuchando Sin Conservadores. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia, y esta tarde es una tarde para variar de lujo. Nos acompaña Erika González Erlich, nos acompaña Juan Perreón y nos acompaña el Doble D, a cual va a ser nuestro entrevistado el día de hoy. Te deseamos mucha suerte, Doble D, y a ver, nos tienes muy intrigados porque has regresado un poco a este movimiento interesantísimo que se aventaron de protesta, vaya, con hace poco Calle 13, los otros grupos muy fuertes. Tienes unas letras que nos encantaron. Pues queríamos ver que nos cuentes, que le cuentes a Erika y a Juan y a mí, tu servidor Jesús Carreón, de qué va contigo. Daniel De Vita, bienvenido. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Me gustaría a mí decir algo al principio, si me lo permiten. Échale. Primero que nada, quiero mandarle un gran saludo y agradecimiento a José Luis Mendoza de Buenos Aires, que es mi amigo y que además me hizo favor de tener el primer contacto con Daniel para hacer posible este programa. Y también quiero mandar un enorme saludo fraterno para mis amigos del Ateneo Néstor Kirchner y por supuesto a mis amigos del Instituto Prisma de San Martín. Les mando un abrazo muy cariñoso. Y bueno, yo quiero decir que estoy muy emocionada por estar rodeada de 3 caballeros de reluciente armadura que tienen algo muy importante en común, su compromiso social, que en el caso de Jesús y Juan sin duda lo maman de su madre, Guadalupe Segovia, ¿no? Entonces, allí su madre ha sido una gran luchadora social y bueno, sin duda de ahí viene, ¿no? Pero en el caso de Daniel, tu música, tu trabajo, además de contener un profundo mensaje social, Daniel, promueve la unión entre latinoamericanos, la patria grande. Platícanos, por favor, ¿en qué momento de tu vida haces conciencia de estas luchas sociales y comienzas tu propia lucha? ¿Qué lo detona? Bueno, en primer lugar, un abrazo gigante para todos los amigos y amigas de Sin Línea. Es una sorpresa lo que acabas de decir de mis amigos del Grupo Prisma, mis amigos de acá de la Municipalidad de San Martín en Buenos Aires. No sabía de que estamos hablando en esta ocasión gracias a ellos, así que aprovecho para mandarle un gran abrazo a toda la gente del Ateneo. Acá en mi barrio, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que tengo una entrevista o que voy a transmitir empiezan a correr las motos como si estuvieran esperando agazapados. Así que si hay algún poco de ruido, sepan disculpar. Y bueno, contestando un poco tu pregunta y la pregunta que hacía Jesús al principio, el rap de por sí, el estilo de música del rap, quizás no el más masivo, no el que sale en los grandes medios de comunicación, pero sí la expresión más genuina desde un principio, es un poco la voz de los oprimidos, no solo en los barrios de Estados Unidos donde nace, de la comunidad afroamericana sumida en la violencia, en la marginación, en la exclusión y en la pobreza, que surge como el canto y como la expresión más genuina de eso, sino que después al esparcirse por los distintos países del mundo, siempre fue tomando esta impronta. Así que te diría que en un comienzo el contenido de las letras tiene que ver con el género que elegí desde muy chico. Pero sí me parece de que hay, al día de hoy todavía hay un déficit en el rap, que es que el hip hop se utiliza mucho para criticar lo que está mal, pero pocas veces se utiliza para proponer, que a la música de protesta creo que es lo que le falta, que es la propuesta, ¿no? Hacer un equilibrio entre lo que se critica con lo que se propone, y de un tiempo a esta parte nos dedicamos no solo a expresar lo que no nos gusta, no solo a denunciar los crímenes que se cometen en este sistema tan injusto en el que vivimos, también empezar a proponer y a ponderar esos ejemplos de soberanía, de dignidad, de una mirada soberana a nivel nacional, a nivel regional, y bueno, esto es un poco lo que intentamos plasmar en las canciones. ¿Y cuándo es que tú hiciste conciencia de todo esto y cuándo
comienzas esa propia lucha? Cuéntanos, ¿qué lo detona o qué es lo que te hace voltear para allá? Bueno, te diría que desde un principio yo hago esto de que tengo 12 años y te diría que desde un primer momento siempre la idea era transmitir un mensaje. El tema es que uno al irse formando como persona empieza a encontrar cuál es ese mensaje que quiere transmitir. Y hubo, si querés, algunos momentos que fueron bisagra. Te diría, por ejemplo, la cumbre en Mar del Plata, donde se reúnen Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, y entre los tres, con muchos compañeros más, hacen un acto en un estadio impresionante con Diego Maradona, con Hugo Chávez, de donde se desprende el famoso ese Alca al carajo. Y vos pensás que yo en esa época debería tener 12 años, 13 años, y bueno, de pronto ver presidentes en una cumbre rechazando a George Bush, rechazando este tratado que iba a ser nefasto para la región, ver a Maradona, descubrir lo que era el antiimperialismo desde la organización política, y bueno, después todo lo que fue la política de derechos humanos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, condenando a más de 600 genocidas, que en la década de los 70 se llevaron más de 30.000 detenidos desaparecidos. Digamos que ese fue el germen donde yo empecé a hacer un proceso de búsqueda, de conocer la propia historia de la Argentina, conocer la propia historia de la región, y sumarle a esa crítica social contenido político y propuestas para salir de una manera superadora de esta situación que uno ve tan injusta. Imagínate que a los 13, 14 años el mundo uno se empieza a descubrir que es una mierda. Así nomás, directo ya. Bueno. Es una buena época para empezar a descubrirlo. Creo que no hay otra. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, en las letras que he tenido la oportunidad de escuchar, has tocado, por ejemplo, los 12 países que tuvieron un cambio socialista o tirándole al socialismo un poco en la América Latina. Y en el video, el rap Obrador, le das un sesgo interesante al segundo apellido del presidente de México. Me acordé, y sin ser peyorativo, sin que vaya a parecer grosería de mi parte, no lo tomes así, por favor, de Arjona: por Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo, ¿no? Obrador como verbo y no como sustantivo. Es interesante. Me va a mentar la madre de mucha gente por eso que acabo de decir, pero así me sonó, dicen aquí en mi pueblo. No, es un recurso muy utilizado, ¿no? Es un recurso muy utilizado, pero pues cuando tiene gracia y tiene salida, los artistas viven de sus salidas, no de sus entradas, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, doble D? Está buena la analogía que hace, no la había escuchado, pero sí, me gusta mucho ese tipo de ironías, casi casualidades que hay, que se dan en un montón de cuestiones. Nosotros acá en Argentina hemos tenido ministros que se llamaban mafia, que se llamaban pérfido, y muchas veces iba totalmente en consonancia con lo que después hacían. Así que Obrador me parecía que estaba regalado. Va en consonancia, el apellido con el verbo. Por supuesto. Obrador, trabajador, consonancia absoluta, Panzón. Muy bien. Sí, no solo como quizás una característica de su persona, de ser una persona laboriosa, que se levanta temprano todos los días, se enfrenta a la prensa, y después maneja un país, sino también con lo que representa, ¿no? Creo que Andrés Manuel López Obrador, a través de toda su vida y de su carrera política, si algo él ha buscado es representar justamente a los obreros. Y cuando suceden ese tipo de casualidades o causalidades donde coincide, está bueno remarcarlo. Imagínense a los pobres ecuatorianos que tienen un presidente que se llama Lenin, no tiene un carajo que ver con el personaje histórico. Sí, no, pues, adelante, Juan. Tuvimos un gobernador que se llamaba Agapito, ¿no? O sea, hay nombres, ¿no? Y también era verbo, no sustantivo, dice. No sé, no me consta. A mí no me consta ni siquiera que Juan Gabriel fuera como era. Pero en fin, ese es otro chiste que va con eso. Pero, por ejemplo, fíjate, pasamos de
de la música de protesta del blues a más adelante en los 50, 60, 70, Silvio Rodríguez y todo este grupo, Pablo Milanés, Amaury Pérez, etc. Y ahora aparece Calle 13, aparecen una serie de cubanos, para variar, cubanos, y lo interesante acá ahora es que un argentino, la Sudamérica, la parte sur de la patria grande, empiece con rap, con un hip hop que deriva en rap, cantando música de protesta. Bueno, es que no hay otra. El rap. Ahora, es el signo del rap. Eso es, o sea, en el rap no existe rap meloso. ¿No? El rap de amor, no, pues el rap de amor se vendría siendo el reggaetón, ¿no? Una cosa espantosa. No, el signo de la música de rap y del hip hop, pues es el mismo signo que la base del flamenco, del martinete y del blues de los campos de algodón, o sea, las salomas, ¿no? Eso siempre tienen que ver con, o sea, no, así es ese género, pues, ¿no? ¿Hay un tango feliz? Pues hay uno, pero pues, la verdad es que nadie lo recuerda porque no le pegó, ¿no? ¿Cómo deriva López Obrador hasta Sudamérica? ¿Qué dice la prensa de López Obrador allá? Entendemos que en todos lados hay prensa de varias maneras, pero la de ustedes era especial. Era una prensa muy bien controlada durante mucho tiempo, igual que el caso de México. ¿Cómo fue tu entrada con él? ¿Fue vía redes sociales? ¿Cómo estuvo el asunto, W? Daniel. Bueno, con lo que decía recién de la trova y de todo este caudal cultural que tenemos de resistencia, a mí me llegó después del rap, por eso soy un profundo agradecido con el género que practico, que es el que después me terminó permitiendo conocer a los grandes de la música que han expresado el sufrimiento y el sentir de nuestros pueblos en lucha. Hace poquito, el 26 de julio, estuvimos compartiendo con Silvio Rodríguez un festival virtual que hicimos para los amigos de Cuba, en una de las fechas patrias más importantes de Cuba. Y ahí tuvimos el privilegio de compartir algunos versos. Y me encanta que México estuvo durante todo lo que podemos llamar el ciclo de soberanía o de proyectos nacionales, populares durante la década pasada. México estuvo bastante al margen de todo eso porque estábamos viviendo momentos políticos absolutamente antagónicos. Y bueno, en este festival veíamos la presencia de un montón de mexicanos y de cómo estamos pudiendo empezar a generar esa mixtura lógica y que debería ser la regla y que siempre debería haber sucedido de esa forma. Las noticias que nos llegaban de México durante esos años siempre eran tristes, siempre tenían que ver con una situación que parecía que iba a ser eterna, de que nunca iba a tener un revés. Y la primera vez que yo escuché hablar de Andrés Manuel López Obrador fue a través de la boca de Cristina Fernández de Kirchner, que nos dijo que, ojo, que en México había un hombre que tenía la capacidad de transformar a México, que en México había un hombre que podía sumar al país azteca a un proyecto de soberanía, a un proyecto de tomar las propias decisiones políticas y no ser más lacayos serviles del imperio. Tenemos que recordar también la enorme complicidad que había entre Mauricio Macri y Peña Nieto. Ahí hay una amistad que viene de años, hay intereses políticos conjugados y bueno, el proyecto de las élites era ponernos un Peña Nieto en Argentina y lo lograron. Ahí estuvo Mauricio Macri en 4 años endeudándonos por los próximos 100, así que tenemos 3 generaciones endeudadas gracias a Mauricio Macri. Pero puntualmente, hablando de Andrés Manuel, fue Cristina la que nos dijo, ojo, que acá va a pasar algo importante. Así que estuvimos atentos a lo que fue la campaña, estuvimos atentos a lo que fue la asunción. La ceremonia donde toma el poder fue quizás un símbolo muy fuerte acá en Argentina, verlo con los pueblos originarios, verlo, uno cuando asume, elige a quien después le va a terminar rindiendo cuentas, y creo que eso estuvo muy claro en la asunción. El tema es que después había que ver en la práctica, en los hechos, cuánto de todas esas intenciones se iba a poder materializar. Y el rescate de Evo Morales creo que fue
lo que terminó de hacer que Andrés Manuel cautive a Latinoamérica. Nos estaban arrebatando a uno de los pilares de nuestro